Hay mañanas de sábado que parecen hechas para el silencio. Esos momentos en los que el mundo exterior se calma y uno puede, finalmente, escuchar el ruido de sus propios pensamientos. Bonnie, mi fiel compañero de aventuras intelectuales, parece estar de acuerdo. Y acá estaba, disfrutando de este pequeño oasis de tranquilidad cuando mis ojos se posaron, como tantas otras veces, en esta imagen. Melancolía 1, creada en 1514 por Alberto Durero. A primera vista, puede parecer oscura, abarrotada, incluso caótica. Un ángel o genio alado, con una mirada perdida y herramientas que no usa. Un perro famélico, un querubín escribiendo y una colección de los objetos más extraños que puedan imaginar. Lo que sería si cobrara vida, ¿no? Pero esta no es una imagen cualquiera, es un abismo, un laberinto intelectual diseñado hace más de 500 años por una de las mentes más brillantes del Renacimiento. No sé si alguna vez se los conté, soy profesora de Historia de la Matemática, pero mi verdadera pasión es encontrar los puentes que conectan la matemática con el arte, la filosofía y la historia. Y hoy, con la ayuda de Bonnie, que como siempre aporta el apoyo moral necesario para mis relatos, vamos a intentar descifrar uno de los enigmas más profundos de la historia del arte. Porque esta obra es mucho más que una alegoría. Es un autorretrato espiritual, un manifiesto sobre qué significa ser un genio y una meditación sobre los límites de nuestro propio conocimiento. Así que preparen su bebida caliente favorita, pónganse cómodos porque vamos a viajar a la mente de Alberto Durero. Y les prometo que cuando terminemos, no volverán a ver esta imagen de la misma manera. History's a puzzle with numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. En el episodio de hoy, Melancolía 1. Para entender una obra tan personal, nada mejor que poner la escena en su contexto, entender al hombre detrás de ella y su mundo. Corría el año 1514. Alberto Durero, o Albrecht Dürer, no era un artista emergente. A sus 43 años era una superestrella internacional. Desde su ciudad natal, Nuremberg, por entonces un vibrante centro comercial e intelectual, su fama se había extendido por toda Europa. Era el grabador por excelencia. Su maestría técnica con el buril sobre la plancha de cobre era simplemente incomparable. Esta técnica, por cierto, es clave. Permite un nivel de detalle y una riqueza de tonos que Durero explotó para crear atmósferas densas, cargadas de símbolos. Pensemos en el grabado no como un boceto, sino como una pintura en blanco y negro, con una precisión casi microscópica. Durero no era un artesano bohemio, era un hombre de estatus. Trabajaba al servicio del emperador Maximiliano I, un mecenazgo que, si bien consolidaba su posición, también le suponía una enorme carga de trabajo. Pero 1514 no fue solo un año de éxito profesional, fue un año marcado por la tragedia personal. El 17 de mayo, su madre, Bárbara Holper, falleció viviendo en su propia casa. Muchos expertos, como el gran Erwin Panofsky, creen que este duelo impregna la atmósfera sombría de la obra, convirtiéndola en un monumento a la pérdida y a la introspección. Pero Melancolía 1 no nació sola. Es la culminación de un tríptico conceptual que los historiadores del arte llaman las Meisterstück, o estampas maestras, todas creadas entre 1513 y 1514. No cuentan una historia secuencial, pero juntas representan una exploración de las 3 esferas de la virtud, según el pensamiento de la época. En primer lugar tenemos a El caballero, la muerte y el diablo, obra de 1513. Encarna la virtud moral, la vita activa. Es el cristiano resuelto, que avanza sin miedo a través de los peligros del mundo. Luego tenemos a San Jerónimo en su estudio, obra de 1514. Representa la virtud teológica,
la vita contemplativa, el erudito en paz con Dios, inmerso en su estudio ordenado y lleno de luz. Y finalmente, nuestra protagonista, Melancolía 1. Ella representa la virtud intelectual, el mundo secular de la ciencia y el arte. Pero a diferencia de la fe serena de San Jerónimo, este es un reino lleno de dudas, de frustración, de una lucha mental incesante. Al ponerlas juntas, vemos la increíble ambición de Durero. No solo hacer imágenes bellas, sino mapear el paisaje completo de la mente y el espíritu del hombre del Renacimiento. Adentrémonos ahora en el corazón de la obra, a su tesis central. Yo la llamo, y muchos estudiosos concuerdan, la paradoja de la parálisis productiva. ¿Qué significa esto? Observen, la escena está repleta de herramientas e instrumentos científicos. Un compás, una esfera, un poliedro, una balanza, una regla, una sierra, clavos, un cepillo, todo lo necesario para crear, para construir, para medir el universo. Hay una inmensa capacidad técnica y teórica a la vista. Pero ¿qué hace la figura central? La personificación del genio intelectual. Nada, está paralizada. Sus alas, símbolo de la imaginación, están plegadas. Las llaves de su cinturón, que simbolizan el poder y el acceso al conocimiento, cuelgan sin usar. El compás en su mano está lánguido, inactivo. Esta contradicción no es un fracaso, es la clave, es la representación visual de un concepto que el neoplatonismo renacentista estaba empezando a reivindicar, el furor melancolicus. Olviden todo lo que creen saber sobre la melancolía, como simple tristeza o depresión. Para los pensadores del Renacimiento como Marsilio Ficino, la melancolía era una condición peligrosa, sí, pero necesaria para el genio. Era ese estado de introspección intensa, a menudo dolorosa y paralizante, lo que precede y permite la gran creación artística o intelectual. Es el silencio antes de la sinfonía, la página en blanco antes de la novela, la ecuación sin resolver que atormenta al matemático. Durero nos está mostrando ese preciso instante de parálisis creativa. Pero hay más. Miren dónde están los objetos. Las herramientas manuales, la sierra, el cepillo, los clavos, están esparcidas por el suelo, abandonadas. Pertenecen al trabajo del artesano, del carpintero. Pero los instrumentos del intelecto, el compás, la esfera, el poliedro, el cuadrado mágico, ocupan un lugar preeminente, más elevado. Es una jerarquía visual deliberada. Durero, hijo de un orfebre, está haciendo una declaración muy audaz. Nos dice que el verdadero valor del arte ya no reside solo en la habilidad manual, sino en la concepción intelectual. Al elegir la melancolía como el estado del genio, está elevando al artista del estatus de artesano al de intelectual. Es el autorretrato espiritual de Durero, un hombre plenamente consciente de su genio y de la carga que éste conceba. Y si el artista es ahora un intelectual, ¿cuál es su lenguaje? Para Alberto Durero, la respuesta era clara. El lenguaje es la matemática. La geometría y la aritmética no son adornos en este grabado, son el andamio sobre el que construye todo su argumento filosófico. Y dos elementos matemáticos brillan con luz propia, el cuadrado mágico y ese extraño poliedro. Debo reconocerlo, el cuadrado mágico es mi parte favorita. Para nosotros, hoy es un entretenido rompecabezas numérico, pero en el Renacimiento esto era tecnología de punta. Era una mezcla de ciencia, magia y cosmología. La fascinación por los cuadrados mágicos llegó a Europa desde China, a través de las culturas islámica y bizantina, y siempre envueltos en un aura de poder. Un famoso humanista y ocultista alemán, Cornelio Agripa, a quien Durero conocía, había sistematizado todo el conocimiento acerca de los cuadrados mágicos en su libro De oculta filosofía. Agripa asoció cuadrados mágicos de diferentes tamaños con los 7 planetas conocidos. Y atención, no eran meros símbolos. Se creía que funcionaban como talismanes,
capaces de atraer y canalizar las influencias de su planeta correspondiente. El cuadrado de Durero es de orden 4, es decir, es de 4 por 4, y contiene los primeros 16 números. Según el sistema de Agripa, el cuadrado de orden 4 está asociado al planeta Júpiter. Y no es un cuadrado mágico cualquiera. Es tan perfecto que a menudo se le llama cuadrado supermágico. Veamos por qué. La suma de cada fila, cada columna y las 2 diagonales principales da siempre el mismo número, 34. Pero eso es solo el principio. La suma de las 4 esquinas, 16 más 13 más 4 más 1, es 34. La suma del cuadrado central, de 2 por 2, 10 más 11 más 6 más 7, es 34. La suma de cada uno de los 4 cuadrantes de 2 por 2 también da 34. Es una sinfonía de armonía matemática. Pero Durero, en un golpe de genio, lo hace personal. Miren la última fila. Los 2 números centrales son 15 y 14. Juntos forman el año de creación de la obra, 1514. Y algunos sugieren que los números en las esquinas de esa misma fila, 4 y 1, corresponden a las letras D y A. Sí, D por Dürer, A por Albrecht. Ahora, un momento. ¿Por qué Júpiter? ¿Por qué poner el cuadrado mágico asociado a Júpiter en una obra llamada Melancolía? Aquí está la genialidad terapéutica de Durero. En la astrología renacentista, la melancolía estaba gobernada por el planeta Saturno. Saturno era el planeta de la oscuridad, la frialdad, la vejez, la enfermedad, pero también de la contemplación profunda. Era el planeta del genio, pero también de la locura y la desesperación. ¿Y cuál era la fuerza planetaria que se oponía directamente a la influencia maléfica de Saturno? Júpiter, el planeta de la benevolencia, la salud, la razón, la ley y el orden cósmico. Por lo tanto, al insertar el cuadrado mágico de Júpiter, Durero no está solo presumiendo de sus conocimientos matemáticos, está prescribiendo un remedio. El cuadrado mágico funciona como un talismán activo, una inyección de orden, razón y armonía jovial en el corazón mismo de la aflicción saturnina. Es una declaración de fe humanista. La matemática, con su lógica y su belleza, son la herramienta más poderosa de la mente para imponer orden en el caos del alma y para luchar contra la desesperación. Y ahora pasemos al otro gran enigma matemático, ese poliedro masivo y extraño conocido hoy como el sólido de Durero. Geométricamente se ha identificado como un romboedro truncado. Imaginen tomar un cubo, estirarlo por una de sus diagonales principales, lo que convierte sus caras en rombos, y luego cortar las 2 esquinas puntiagudas. ¿Por qué hacer esto? Bueno, la idea, según el pensamiento neoplatónico que fascinaba a Alberto Durero, era que este truncamiento permitía que la figura pudiera inscribirse perfectamente dentro de una esfera. ¿Y por qué dentro de una esfera? Pues porque la esfera era la forma geométrica perfecta, divina, cósmica. Pero aquí viene lo más interesante. A pesar de la increíble habilidad de Durero con la perspectiva, incluso escribió un tratado sobre el tema, rigurosos análisis geométricos han demostrado que la representación del poliedro contiene un sutil pero deliberado error. No es perfecto. Los ángulos no encajan. ¿Un error de Durero? Imposible. La imperfección es el mensaje. Miren a sus pies. Hay una esfera, matemáticamente perfecta. El vínculo entre los 2 elementos es la clave. La esfera es el ideal divino, la verdad platónica, inalcanzable para el ser humano. El poliedro, en cambio, es una construcción humana. Es el producto de nuestra razón, de nuestro esfuerzo por comprender y replicar esa perfección divina. Y su imperfección es el símbolo de la frustración fundamental del artista y del científico. La brecha insalvable entre la idea perfecta y su manifestación material, que siempre será limitada, defectuosa, finita.
Alberto Durero nos dice que la melancolía del genio no nace de la ignorancia, sino del conocimiento agudo de sus propios límites. El poliedro es la prueba de esta limitación, transformando la obra en una meditación sobre las fronteras infranqueables del conocimiento humano. El compás, la balanza en equilibrio, la regla, todo refuerza la idea de que el nuevo arte renacentista se basa en principios racionales y matemáticos en un intento de acceder a una verdad superior. Para descifrar completamente el grabado, debemos sumergirnos en el caldo de cultivo intelectual del Renacimiento. This delicate balance of humors, you see, is fundamental to our very being. Una fascinante mezcla de filosofía, medicina, astrología y alquimia. Y el concepto central, la melancolía, estaba en plena revolución. Durante siglos, la medicina se basó en la teoría de los 4 humores de Hipócrates y Galeno: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Un exceso de bilis negra causaba la melancolía, considerada el peor temperamento, asociado a la tristeza, la locura y la pereza. Pero en el siglo XV, pensadores neoplatónicos como Marsilio Ficino en Florencia le dieron la vuelta a esta idea. Recuperaron un concepto atribuido a Aristóteles, que todos los hombres excepcionales, filósofos, artistas, gobernantes, habían sido melancólicos. Ficino conectó esto con Saturno. Sí, Saturno era un planeta maléfico, pero también el que regía la contemplación profunda y podía elevar la mente a los misterios más altos, produciendo lo que él llamó, siguiendo a Platón, el furor melancólico o divina manía. La melancolía pasó de ser una enfermedad a ser la marca peligrosa pero necesaria del genio. Y aquí vuelve a aparecer Cornelio Agripa. Él distinguió 3 tipos de melancolía. El título del grabado, Melancolía I, es una referencia directa al primer tipo de melancolía de Agripa, la melancolía imaginativa. Este era el estado propio de los artistas, donde la imaginación predomina sobre la razón. El segundo tipo de melancolía, asociada a los científicos, y el espíritu, el tercer tipo de melancolía asociada a los teólogos. Es, por tanto, la primera gran obra de arte sobre esta nueva y ennoblecida melancolía del creador. He incluido muchos símbolos en esta obra. He aquí la figura alada, la mismísima personificación del genio. Sus alas están plegadas, el símbolo de la imaginación inutilizada. La guirnalda de berros o ranúnculos en su cabeza era un remedio para la sequedad del humor melancólico. Su puño cerrado no es símbolo de descanso, más bien hace referencia a una concentración frustrada, una mente luchando con un problema insoluble. Aquí tenemos al querubín que escribe afanosamente sobre una piedra. Representa la práctica, la artesanía, el aprendizaje metódico que no requiere de la inspiración y parálisis del genio adulto. Es la antítesis activa de la pasividad de la figura principal. El perro, que vemos flaco y dormido, es un animal asociado a Saturno y a la melancolía. Puede simbolizar la propia condición melancólica o las pasiones corporales domadas por la concentración intelectual. El tiempo está representado en el reloj de arena que marca el paso inexorable del tiempo, un recordatorio de la vanitas. Pero la campana está en silencio, inmóvil. En la profunda contemplación el tiempo se detiene. Observemos ahora el paisaje. Al fondo un cometa, o quizás Saturno, y un arco iris lunar, símbolo de reconciliación entre Dios y el hombre, y un escalofriante murciélago, criatura de la noche, que lleva el título de la obra, vinculando la escena a la oscuridad. Por último, reparemos en algunos símbolos alquímicos, un crisol sobre un fuego y una escalera de 7 peldaños. La alquimia, la búsqueda de la transmutación, era una metáfora de la transformación espiritual. La escalera puede representar las 7 etapas del proceso alquímico, o el ascenso a través de las esferas planetarias.
Algunos incluso ven en el poliedro un símbolo de la piedra filosofal. Ahora quizás se pregunten, ¿dónde puedo ver el original de esta obra maestra? A diferencia de una pintura, que es un objeto único, un grabado se hace a partir de una plancha que permite imprimir múltiples copias. Por eso, por suerte para nosotros, existen numerosas impresiones originales de Melancolía 1 en museos de todo el mundo. La elección del grabado no fue casual. En una era revolucionada por la imprenta, el grabado le permitió a Durero difundir su arte y sus complejas ideas por toda Europa de forma rápida y económica. Fue una decisión estratégica para cimentar su fama y su legado a escala internacional. La amplia distribución actual de sus obras es el resultado directo de esa visión. Podemos encontrar impresiones originales de calidad excepcional en lugares como el Metropolitan Museum of Art en Nueva York, el British Museum en Londres, la National Gallery of Art en Washington, D.C., el Rijksmuseum en Ámsterdam o en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, entre muchos otros. El Museo del Prado, por cierto, tiene una excelente copia de 1602 hecha por Johann Weyrich. Melancolía 1 es mucho más que una obra maestra del Renacimiento. Es un emblema de la mente creativa en su lucha consigo misma y con el universo. Si tuviera que resumir su esencia, diría que tiene una triple naturaleza. Primero, es un manifiesto del artista, una declaración de que el artista es un intelectual, un filósofo, cuyo trabajo se basa en la razón. Segundo, es un diagrama terapéutico, la representación de la lucha entre el caos de Saturno y el orden de Júpiter, donde la matemática es el remedio contra la desesperación. Y tercero, es una meditación epistemológica, una reflexión sobre la grandeza y los límites insalvables de nuestro conocimiento, la tensión entre el ideal perfecto y la realidad imperfecta. La fascinación que sigue ejerciendo este grabado reside en que no nos da respuestas fáciles. Como su protagonista, la obra permanece en un estado de profunda e infinita interrogación. No nos dice qué pensar, nos invita a pensar. No celebra la certeza, ennoblece la duda. Durero no grabó una respuesta en esa plancha de cobre. Grabó la pregunta fundamental que impulsa toda ciencia, todo arte y toda filosofía. La búsqueda incesante de sentido en un universo que, como esta obra, sigue siendo profundamente enigmático. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y como Bonnie. Nos vemos en la próxima aventura. Y por favor, no olviden mirar el mundo con curiosidad. History's a puzzle with numbers that shine. To Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Oh. Algebra's magic, letters and signs, solving the mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So multiplying joy